Muy buen día. Continuamos ya con este curso de geometría euclidiana. Ahora ya nos corresponde realizar la clase número 8, cuyo contenido es el siguiente. Vamos a estudiar hoy lo que son las circunferencias y círculos. Obviamente vamos a hacer énfasis en sus elementos y los ángulos en las circunferencias, ¿no? Y obviamente algunos problemas más. Soy el ingeniero Javier Tarqui Valeriano y damos inicio a esta sesión. Circunferencias y círculos, ¿ya? Bueno, son diferentes, ¿no? Y lo primero que vamos a hacer es precisamente esa su definición. ¿Qué es una circunferencia? Es una curva cesada, ¿ya? Cuyos puntos están todos a la misma distancia de un punto fijo llamado centro. ¿Ya? Estaríamos hablando más o menos del contorno. Y un círculo es la figura plana comprendida en el interior de una circunferencia, es decir, la región encesada por la línea poligonal circular. A ver, vamos a verlo mejor con gráficos. Esto es nuestra circunferencia, ¿no? Una línea poligonal cesada que se caracteriza porque en cada punto que agarramos equidista de un punto fijo llamado centro, o sea, está a la misma distancia, ¿no? Eso es la circunferencia. Y el círculo es lo mismo, no lo mismo, pero la misma figura geométrica que encierra una región. A lo que está aquí adentro es lo que conocemos como superficie, ¿no? Y está muy relacionado con lo que es el círculo, ¿ya? Entonces es la región, en todo caso, encerrada por la línea poligonal circular. Eso sería el círculo, ¿ya? Bueno, ambos están relacionados directamente, ¿no? Los elementos, igual vamos a distinguir para cada figura. Para los elementos de la circunferencia vamos a distinguir los siguientes. Y tenemos que familiarizarnos con esto, ¿no? Para incluso capítulos más adelante. Tenemos un radio, tenemos un diámetro, tenemos una cuerda y tenemos un arco, principalmente. ¿Qué es el radio? Bueno, antes el centro, ¿no? Es el punto del que equidistan todos los puntos de la circunferencia, lo que ya hemos mencionado en la definición. El radio es el segmento que une el centro de la circunferencia con un punto cualquiera de la misma circunferencia, ¿no? La cuerda es un segmento que une dos puntos de la circunferencia, ¿ya? Aquí está una cuerdita, ¿no? Dos puntos cualesquiera, sin ninguna característica en particular. Ahora vamos a definir lo que es el diámetro. Fíjense que el diámetro también es una cuerda, pero la característica es que pasa por el centro, ¿ya? Entonces definimos de esa forma el diámetro. Es la cuerda mayor que pasa por el centro. Es obviamente al pasar por el centro, por eso es cuerda de mayor longitud, es igual a dos veces el radio, ¿ya? Y una característica es que divide la circunferencia en dos semicircunferencias. El arco es una porción de la circunferencia limitada por una cuerda, ¿no? Este es el arco. Aquí está mi cuerda, esto es lo que lo hemos puesto de rojo, es el arco, ¿no? Una porción de la circunferencia, ¿ya? También podemos tener algunos elementos externos que son muy importantes para nuestro estudio. Entre ellas mencionamos a la recta tangente. La recta tangente es una recta que va a tocar en un solo punto a la circunferencia, no la atraviesa. Y hay una propiedad muy importante. Esta tangente va a ser siempre perpendicular al radio, al eje radial de la circunferencia. Recta secante lo denominamos así a la recta que atraviesa la circunferencia cortándola en dos puntos, ¿no? Fíjense, aquí tenemos una tangente, está mi radio, siempre va a ser perpendicular. Y la secante una recta cualquiera que atraviesa la circunferencia en dos puntos, ¿ah? Entonces vamos a hablar también de los elementos del círculo, ¿ya? Los elementos del círculo. Vamos a distinguir lo siguiente. El segmento circular, ¿ya? Es la porción de círculo limitada por una cuerda y el arco correspondiente. Aquí está, ¿no? Este es el segmento circular, ¿ya? Aquí tenemos una cuerda, la que está de verde, y un arco correspondiente. Todo esto sería nuestro segmento circular. Obviamente porción de plano, ¿no? Luego vamos a hablar del sector circular, que es una porción del círculo limitado por dos radios y su arco. El radio es el que une con el centro, ¿no? La circunferencia. Aquí lo tenemos, dos radios, obviamente con su arco, y todo este sector se denomina sector circular, ¿no? Esta porción de plano.
Y finalmente el semicírculo, para este caso, es la porción del círculo limitada por un diámetro, ¿ya? Y el arco correspondiente. El diámetro habíamos dicho que es una recta que pasa por el centro, ¿no? Entonces, el arco con su diámetro, la mitad, esto es un semicírculo, ¿no? Entonces, al final es la mitad del círculo, ¿no? Hay otros conceptos también que vamos a continuar definiendo, un poco menos importantes, digamos, que son la porción, la zona circular, que es una porción de círculo limitada por dos cuerdas, ¿ya? Ahí está, ¿no? Es una porción del círculo, esto pequeñito, dos lados, limitado por dos cuerdas, una cuerda de verde, la otra cuerda de verde. Todo esto que está en medio como una franja, esto es la zona circular. Luego tenemos la corona circular, es una porción del círculo limitada por dos círculos concéntricos. Aquí tenemos la circunferencia mayor, la del medio. Entonces el área que se encuentra, la superficie o región que está en eso se denomina corona circular. Y finalmente un trapecio circular, esta es una porción de círculo limitada por dos radios y una corona circular. ¿Ven? Lo mismo que esto, pero agarramos un punto, dos radios que lo atraviesan y generan como una especie de, un trocito de la corona, ¿no? Eso se denomina trapecio circular. ¿Está bien? Otra característica que estudiamos en la circunferencia son sus ángulos. ¿Ya? Ahí tenemos diferentes tipos. ¿Ya? Entonces los ángulos que se pueden presentar en torno a la circunferencia son los siguientes. El ángulo central. ¿Ya? El ángulo central se caracteriza porque tiene su vértice en el centro de la circunferencia, su vértice está en el centro de la circunferencia, y sus lados son dos radios, ¿ya? Así más o menos, ¿no? En el centro un radio y otro radio son sus lados del ángulo central. Este alfa es el ángulo central en este caso que nos representa. Ahora, la medida de este ángulo dice que es igual a la medida de un arco. Entonces el ángulo A o B, que en este caso nosotros lo hemos llamado alfa, es igual al arco AB, ¿ya? Al arco AB. Entonces, en adelante, esta fórmula nos va a servir bastante, ¿ya? Entonces, el ángulo central es igual al arco AB. Luego vamos a hablar del ángulo inscrito, que es un ángulo inscrito. El ángulo inscrito tiene su vértice, dice, sobre la circunferencia. Ya no en el centro, sobre la circunferencia. Y los lados y sus lados son secantes a ella. O en todo caso, muchos dicen también sus lados son dos cuerdas. No, ambos funcionan, ¿no? Aquí está, el vértice C lo hemos llamado. Este es un lado, una cuerda y otra cuerda que también puede ser secante si los tiramos. Es lo mismo, ¿no? Entonces el ángulo inscrito está ahí. Ahora, dice que la magnitud de este ángulo, el valor de este ángulo, es igual a la mitad del arco que abarca con sus lados. Fíjense que sus lados delimitan un arco, el arco AB en este caso, ¿no? Entonces el ángulo ACB, que lo hemos llamado beta nosotros, dice que es la mitad del arco, ¿ya? Así viene definido. AB dividido entre 2, ¿ya? El ángulo semi-inscrito. Este ángulo semi-inscrito se caracteriza porque su vértice está en la circunferencia, igualito que el inscrito. Uno de sus lados es una secante, dice, como este caso, y el otro lado es una tangente a ella, ¿ya? Igual, su magnitud es igual a la mitad del arco que abarca por sus lados. La misma definición para hallar el ángulo, la magnitud del ángulo que el ángulo inscrito. Su más o menos sería así, ¿no? Aquí está. Este es el ángulo semi-inscrito, es una cuerda o una secante y el otro lado es una tangente. Eso es lo que me menciona, es una tangente a la circunferencia. Aquí está, ¿no? Nosotros lo estamos simbolizando con gamma. Entonces el arco que forma sus lados sería desde aquí, por eso un poquito está sobresaltado, es un negrito más fuerte, ¿no? Lo que está resaltado. El arco AC dividido entre 2, así se halla este ángulo, el arco AC dividido entre 2. Ángulo ex inscrito. Este ángulo se caracteriza porque su vértice está sobre la circunferencia. Uno de sus lados es una cuerda, dice, y el otro lado es la proyección de la secante exterior a la circunferencia. Es adyacente a un ángulo inscrito. A ver, vamos a volver a un ángulo inscrito. Este era un ángulo inscrito. Al final es adyacente, dice, este lado es una cuerda, los dos son cuerdas, ¿no? Pero esto podemos volverlo secante, lo extendemos. Aquí tendría que estar, ¿no? Ve, adyacente a este ángulo.
Así está, vamos a ver. Eso es, ¿no ve? Este es un ángulo inscrito, lo extendemos este lado, este es el ángulo entonces ex inscrito, ¿no? Adyacente al ángulo inscrito. Ahora dice que su medida es la semisuma de los arcos comprendidos por sus lados y la prolongación del otro lado. Este es un arco que hacemos por sus lados, ¿no ve? El arco OAC, digamos. Y hay otro arco que forma por la prolongación. Este sería su lado y este sería su lado. Prolongamos este lado y esto sería así. Entonces sería CDB, OAD, CDB. Dice la semisuma. Entonces sería el ángulo tita que le hemos llamado, que es el ángulo ex inscrito. Sería el arco OAC, este arco OAC, o AOC, AOC, este arco, más el arco CDB, dividido entre 2, ¿no? Entonces recordemos, ángulo ex inscrito, estos son sus lados y esta es la proyección de uno de los lados y con el arco que forma, la medida viene dado por la semisuma, ¿ya? Otra forma sería con el ángulo inscrito simplemente 180 menos el ángulo inscrito, ¿no? Que al final será lo mismo. ¿Está bien? Ángulo interior. Este ángulo se caracteriza porque su vértice es un punto interior a la circunferencia. O sea, cualquier punto menos el centro, porque si estuviera en el centro sería ángulo central, no tendría sentido, ¿no? Y sus lados son secantes a ella, dice. Aquí está. Entonces aquí está el ángulo interior, dos cuerdas cualesquiera, pero que se cortan en un punto intermedio menos el centro, epsilon lo estamos llamando, ¿no? Ahora, su valor, dice, del ángulo es la mitad de la suma de las medidas de los arcos que marcan sus lados y las prolongaciones de sus lados. Por eso lo hemos puesto de esta forma. Aquí formamos un arco AB y aquí formamos un arco CD. Entonces su valor es similar al ex inscrito, epsilon, que es en este caso el ángulo interior, será el arco AB más el arco CD dividido entre 2. ¿Ya? Entonces de esa forma se halla el ángulo interior. Ángulo exterior, su vértice es un punto fuera de la circunferencia, exterior a la circunferencia. ¿Ya? Y los lados de sus ángulos son o secantes a ella, o uno tangente y otro secante, o tangentes a ella. Vamos a aclarar esto. Primerito vamos a hacer que los dos sean secantes. Antes dice que su magnitud viene dado por la semidiferencia del arco mayor y el menor. Eso vamos a ponerlo aquí. Este es mi ángulo exterior. Aquí está en un punto afuera. Sus lados son dos secantes, en este caso secantes, que atraviesan a la circunferencia. Forman dos arcos, el arco AB y el arco CD. Y su magnitud dice que viene dado por la semidiferencia del arco mayor menos el menor, o sea, el arco AB menos el arco CD dividido entre 2, ¿no? La semidiferencia. Pero no siempre pueden ser dos secantes, dice, puede ser una tangente y una secante, ¿no? Por eso nos dice eso. Asimismo se puede tener que los lados pueden ser también tangentes, ¿no? Puede ser uno tangente como este lado y el otro secante, o bien puede ser los dos tangentes. La fórmula es la misma, o sea, aquí sería el arco AB menos el arco CD, aquí sería el arco AB menos el arco CD, así más o menos. O sea, la misma fórmula se aplica en los tres casos que pueden darse, ¿está bien? Bueno, esos son todos los ángulos que pueden presentarse en una circunferencia, o sea, estamos viendo la parte sintetizada, ¿no? Ahora vamos a hacer un ejemplito. Dice en la figura, si los ángulos miden A 70 grados, B 80 grados, hallar el valor del ángulo X si O es el circuncentro del triángulo que se forma en los puntos A, B y C. Me dan la figura más. Es un triángulo, ¿no? A, B y C. Fíjense lo siguiente. Me han dado el valor del ángulo del vértice beta que vale 80 y me han dado también el valor del vértice A que vale 70. Como tengo dos ángulos interiores puedo hallar el tercer ángulo interior, ¿no? Pero bueno, me piden X y no me dicen ningún dato más. Bueno, que O es circuncentro. Recordemos que el circuncentro equidista de los vértices, ¿no? Circuncentro era la intersección de las mediatrices, ¿no ve? Equidistaba de los vértices. O sea, la distancia OA es lo mismo que OB. Podríamos decir que aquí hay un triángulo isósceles, ¿no? Y estos dos ángulos son iguales. Pero bueno, hay otra forma más fácil de hallar esto. Tita primero vamos a resolverlo. Calculamos en el triángulo tita, ¿no? Tita más A más B es 180. A me han dicho que vale 70 y B 80. Entonces vamos a hallar tita. 70 más 80, 150 va a restar, tita vale 30. Tengo tita.
Pero ahora, como esto es circuncentro equidista, el circuncentro, recuerden por propiedades que hemos hecho en rectas notables en un triángulo, eh, el triángulo es una figura inscrita dentro de la circunferencia, ¿no ve? Por eso decimos, si O es circuncentro, entonces equidista de los lados, entonces X, a eso vamos a hablar a continuación. Entonces hemos trazado una circunferencia, O es circuncentro. Ahora fíjense, me olvido de esta recta que está aquí, por eso lo he puesto de forma segmentada del triángulo. X llegaría a ser un ángulo central. Justo lo primero que hemos estudiado, el ángulo central, ¿no? Por eso decimos aquí, X es un ángulo central de la circunferencia circunscrita. Entonces, ¿cómo se llama el ángulo central? El ángulo central era igual al arco AB, ¿no ve? Esa es la primera que hemos hecho. Entonces, lo que tendría que hacer ahora es hallar el arco AB, pero no hay problema. Tita llegaría a ser un ángulo inscrito. Su vértice en la circunferencia y sus lados son dos cuerdas, ¿no ve? Entonces, como tita es un ángulo inscrito, la definición decía que es igual al arco que comprenden, que forma con sus lados, al arco AB dividido entre 2, ¿no? Esa es la fórmula. Tita es AB2. Pero tita vale 30 grados. 30 AB2. Despejamos 2 por 30 sería 60. Entonces el arco AB vale 60 grados. Ahora por ángulo central sabemos que X es lo mismo que el ángulo central y listo, ya está resuelto. ¿Se dan cuenta? No era difícil. Claro, porque hemos aplicado propiedades de ángulo central en una circunferencia, ¿no? Inscrito más. 60 grados entonces sería la solución. Vamos a hacer un problema más. Dice, desde un punto P exterior a la circunferencia se trazan las tangentes PA y PB. ¿Ya? Luego se ubica un punto E en el arco mayor AB. ¿Ya? Bueno, vamos a ir viendo el gráfico. Desde el punto P exterior a la circunferencia se trazan las tangentes PA y PB. ¿No? Así. Este gráfico también nos lo daban en el ejercicio. ¿Ya? Luego se ubica un punto E en el arco mayor AB. En el arco mayor AB, este es el arco mayor, ¿no? Un punto E. Y se traza BH, dice, perpendicular a la cuerda AE. Esta es la cuerda AE de la circunferencia y PH es una perpendicular, una rectita perpendicular. Si el ángulo APB es 70, dice APB, si APB es 70, calcular la medida del ángulo HBE. HBE, o sea, tita me están pidiendo para el ejercicio que nos hemos dado, ¿no? Tita me están pidiendo, HBE. Bueno, fíjense que es un ángulo exterior, ¿no? La forma del ángulo exterior que nos decía, el ángulo P va a ser igual al arco mayor AEB menos el arco menor AB dividido entre 2. Esa era la formulita del ángulo exterior, la semidiferencia de los arcos, ¿no? Del mayor menos el menor. ¿Está bien? El ángulo P vale 70. Reemplazamos 70 arco AEB menos arco AB de entre 2. Multiplicamos cruzado 2 por 70 sería 140. AEB menos AB. Lo podemos dar la vuelta por comodidad, ¿no? Al otro lado es lo mismo. AEB menos AB 140. Vamos a llamar ecuación 1. Los arcos dan un giro, dice, ¿no? O sea, fíjense, como es tangente, prácticamente estos dos puntos A y B van a coincidir con el arco AB. O sea, van a coincidir en el mismo punto. Entonces estamos hablando de un giro en realidad de 360 grados. Por eso decimos, los arcos dan un giro, por tanto, AEB más AB sería 360 grados. Esa va a ser la ecuación 2 para nosotros. Restamos 2 menos 1, porque directamente queremos hallar AB. Entonces tendríamos lo siguiente, AEB más AB menos AEB menos AB, 360 menos 140. AEB se va a ir, esa era la idea, AB con AB van a sumarse, 2AB, 360 menos 140, 220, que vaya a dividir. AB valdría 110. Ya tenemos el arco AB, vamos a volver. Tengo este arco AB. Ahora fíjense, esto vale 90 grados, esto también vale 90 grados. Quisiera hallar alfa. Para hallar alfa, alfa es un ángulo inscrito. Alfa es un ángulo inscrito de esta circunferencia. Y si alfa es un ángulo inscrito, entonces su valor es igual a la mitad del arco, ¿no? AB medio sería. Una vez que ya tengo alfa en este triángulo, podemos trabajar. Entonces vamos a hallar primero alfa. En el vértice E, lo que hemos dicho
hace instantes, se tiene un ángulo inscrito. Por tanto, alfa va a ser AB medio, es la mitad del arco, ¿no? Eso por definición de un ángulo inscrito. Pero AB ya tengo, vale 110. 110 entre 2 sería alfa vale 55. Ya tengo alfa. Ahora fíjense que lo que vamos a hacer es en el triángulo BEH, aquí. Es un triángulo rectángulo porque esto vale 90. Esto también vale 90. Entonces diríamos 90 más alfa más tita es 180. O alfa más tita es 90, es lo mismo, ¿no? Alfa más tita es 90 o alfa más tita más 90 es 180, o sea, lo mismo. Entonces con eso vamos a hallar seguramente ya tita, ¿ya? Entonces, en el triángulo BEH, lo que les decía, tita más alfa más 90 es igual a 180, pero alfa vale 55, entonces tita más 55, el 90 va a restar, 180 menos 90 es 90, el 55 va a restar, 90 menos 55 sería el ángulo que me han pedido, tita, que es HBE, y entonces valdría 35 grados, por cual esa sería nuestra solución. Bueno, eso es todo entonces por esta clase en la que hemos estudiado las circunferencias y a los círculos. Gracias.